Damos la bienvenida a Renato Álvarez con Frente a Frente y sus invitados de este día. Buenos días, Renato. Gusto de saludarle, Álvarez. Hola, muy buenos días, Juanca, y muy buenos días, Hanna. Me imagino que mañana, con motivo de el hallazgo de la Virgen de Suyapa, van a estar en la iglesia, ¿verdad? Programa especial mañana, Sí. Renato, de 7 a 9 de la mañana. Bueno, muy bien, estaremos pendientes y viéndolos. Que pasen un buen día. Igual, Dios señor. te bendiga. Muy bien. El tema de hoy es sumamente interesante. Yo voy a dejar a Cristian Nájera para que él comience a plantear la pregunta, a socializar la interrogante y ustedes interactúen. Inmediatamente después de Cristian, vengo para presentarles a mis invitados esta mañana aquí, en el Frente a Frente. Buenos días, Cristian. Muy buen día, Renato. Muy buen día a usted que hoy viernes nos acompaña. Como todos los días, tenemos la pregunta para hoy. ¿Piensa usted que a la economía hondureña le falta Estado de Derecho para crecer y generar empleo suficiente? Esto es más o menos como una continuación del programa de ayer. Ayer teníamos más o menos el panorama en el que está Honduras evaluado por el Estado de Derecho, el índice global del Estado de Derecho. Pues bueno, hoy vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que ponerse a trabajar para mejorar este índice que se da todos los años. Y bueno, la pregunta para usted la puede ver en pantalla. Yo le recuerdo que para participar son las cuentas de Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN, y también mensajitos al 4538. Le recuerdo la pregunta. ¿Piensa usted que a la economía hondureña, hoy es viernes, ¿piensa usted que a la economía hondureña le falta Estado de Derecho para crecer y generar empleo suficiente? Sus mensajes van un poco más adelante en el programa. Renato. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian Nájera. Miren, yo estoy consciente de todos los problemas que ha enfrentado la economía. Estoy consciente del déficit fiscal enorme que había hace algunos años. Estoy consciente de cómo se ha reducido el déficit fiscal. Estoy consciente que, contrario a lo que usted pudiera creer, según la Comisión Económica para América Latina, Honduras es una de las economías que más creció el año anterior. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. En América Latina, Honduras es una de las 5 economías que más creció en el subcontinente. Aunque no lo crea, pero así fue. Así fue. Yo estoy consciente de los esfuerzos que se han hecho. Pero me llamó poderosamente la atención cómo estamos ubicados en diversos índices que miden nuestra eficiencia, que miden nuestros logros. Y entonces, cuando veo también que la pobreza solo ha bajado como 3 puntos en los últimos 15 años, aún reconociendo los esfuerzos, me pregunto por qué se reduce tan poco la pobreza. Algunos me dicen, porque está creciendo demasiada la población, entonces el crecimiento económico es opacado por ese crecimiento de la población. Y estoy convencido que si el país mejorara esos índices, que para muchos empresarios son fundamentales al ver en qué país invierten, si mejoramos esos índices, sobre todo estos que vimos ayer, yo estoy seguro que vendría más inversión al país. Al venir más inversión es obvio que se producirá un crecimiento, que se generará más empleo, y ese es el tema que vamos a debatir hoy con 4 distinguidos funcionarios gubernamentales. Los comienzo presentando ya el presidente del Banco Central de Honduras, que está en el extremo izquierdo del set, don Wilfredo Cerrato. Don Will, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días al equipo. Gracias por el espacio. Me hubiera encantado estar ayer en frente a frente con sus invitados. Gracias por el espacio, Renato. No nos hemos visto los ojos y yo soy un hombre que transmito lo que siento y siempre he transmitido un afecto especial por ustedes. Y yo se lo agradezco mucho. El otro día me llamó el presidente Hernández, hace como una semana, y estuvimos conversando vía teléfono. Presidente, le digo, usted me conoce como soy. Usted me ha conocido siempre como soy. Yo, al igual que millones, yo quiero a Honduras. Pero cuando
creo estar convencido de algo, digo las cosas como son, sin que con esto yo quiera afectar a personas, quiera afectar a partidos, quiera afectar a gobiernos. Simplemente es mi corazón y mi cerebro que me dicen, decí lo que tenés que decir. En la historia, en los 40 años que tengo de hacer periodismo, muchos se molestan conmigo, salen molestos de los gobiernos. Pero bueno, así es el periodismo. Le preguntaban al corresponsal del New York Times en Madrid hace algunos días cómo estaban las relaciones con los independentistas de Cataluña y con el gobierno español. Bueno, de los dos lados me tiran, dice, me critican, pero cuando de los dos lados me critican, yo siento que soy ecuánime y que estoy haciendo las cosas bien. Así que le decía al presidente Hernández, presidente, le digo, usted tiene que ser tolerante con la crítica, máxime con la crítica que no lleva la intención de afectar el honor, de afectar por el prurito de afectar, simplemente porque nuestro cerebro está ideologizado. Y yo no soy así. Yo no me dejo ideologizar. Con ningún extremo me dejo ideologizar. Ni con el extremo izquierdista, ni con el extremo de la derecha. No me dejo ideologizar. Y trato aquí, y así le digo a los dueños de la empresa, de ser sincero. Claro, me equivoco. Y me equivoco porque, primero, no soy dueño de la verdad. Segundo, no soy tan inteligente. Leo, pero no soy tan inteligente. Pero consulto cuando no entiendo una cosa. Así que yo les digo, va a ser un interesante programa partiendo de esa premisa. Las críticas no van con la intención de afectar, mucho menos de ofender, mucho menos de denigrar, sino que pensando que Honduras necesita más inversión para generar más empleo y reducir más la pobreza, porque esta nos está costando reducirla. Así que cuando vine y lo saludé y no me miró a los ojos, dije yo, está resentido el presidente del Banco Central. No. Se lo digo con toda franqueza. No me miró a los ojos. No, fíjese que, como he leído en un libro de inteligencia emocional, dice que si uno todo lo toma personal y cae y cree que todo es falta de respeto, entonces uno cae en una ira y no puede después controlar las relaciones. Sí. No, para nada. Me estaba acordando que no andaba el celular. Y hoy en día no andando el celular es un problema. Mire. Y antes de darle la bienvenida a todos los demás, yo entiendo lo que usted dice, Renato. Y créame por favor, porque yo lo he dicho también, uno debe de apreciar a aquella gente que le dice lo que no le gusta escuchar. Así es. ¿Ah? Porque uno puede creerse, como dice usted, inteligente, bonito, porque se lo van a decir todos los días, pero no. Uno debe apreciar eso. Le digo esto porque, y lo habíamos platicado con usted la vez pasada que había estado uno de sus invitados, que siempre que está él hay un común denominador. Siempre todo está malo. Y yo sé que no todo está arreglado, pero sí estoy convencido, Renato, y voy a defender que las cosas se han mejorado. No todo está arreglado, pero tampoco todo está malo. Y el otro común denominador es que siempre viene solo. Entonces a mí me gustaría siempre tener un espacio con él. Ya lo he tenido. Yo negociaba de parte del Estado, él negociaba de parte de un concesionario, y es un tipo muy inteligente, ¿ok? Bueno para negociar. Pero ese es un común denominador que siempre está invitado. Todo está mal en Honduras y siempre está solo. Si uno lo mira en la mañana, dan ganas de agarrar la maleta e irse. Entonces, por eso, y como dice usted, y el programa Frente a Frente, es bueno siempre estar debatiendo puntos de vista que tenga esa persona o que tenga uno. Eso es todo, Renato. Pero yo lo entiendo y hace para la próxima vez. Porque fíjese que yo traje como el contra a Julio Raudales. Yo traje como el otro frente a Julio Raudales, porque fue ministro en el gobierno de Porfirio Lobo. Conoce también cómo funciona esto, pero para la próxima vez sé que lo tengo a usted. Sí. Julio dijo un tema interesante ahí de la carga tributaria. Pero igual, y con todo cariño se lo digo a Julio, trabajamos juntos. ¿Por qué lo que él cuestiona, teniendo la oportunidad, no lo resolvió? Mira, el día de mañana que nosotros salgamos del gobierno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos. Porque todo el mundo nos va a decir, bueno, vos estuviste ahí, ¿por qué no lo arreglaste? O vos estuviste en otro lugar, ¿por qué no lo arreglaste? Pero, de nuevo, gracias por estar acá. Pero mire cómo somos los seres humanos. No estoy resentido, estaba buscando el celular. Ahora yo sé que no. Yo creo que lo he aprendido a conocer muy bien a usted en el manejo de las relaciones. Pero capté inmediatamente que lo saludé, miré la frialdad, no me miró
Lo estaba presentando, no me miró. Dije yo, el presidente del banco está resentido. De ministro de Finanzas ahora va a cuenta se vuelve uno frío. Así me dice mi esposa. Eso está muy bien. Mi esposa, acordate de la gente siempre, me dice. No, mire, yo con todo respeto le digo, lo mismo gracias, le dije al presidente, y lo digo en público, porque correcto. no es malo lo que estoy diciendo. Lo mismo le dije al presidente, y se lo dije hace 10 años al presidente Hernández. Mire, presidente, le digo, nos conocemos antes de que usted fuera presidente del Congreso de la República. Correcto. E hicimos un trato. Presidente, nos consideramos amigos, pero que esa amistad no se rompa con mis críticas, le digo. Claro, claro. Y lo dijimos hace 10 años. Hace 10 años. Usted tiene que tolerarme las críticas. Máxime conociéndome a mí, le digo, que es un periodista sin crítica. Que es un periodista que no hace crítica. Máxime con los géneros que yo manejo. De acuerdo. Y así nos hemos llevado. Han pasado 6, 8 meses que yo lo noto molesto a él, pero después cae en la razón que mi esencia periodística es esa, y sobre todo que yo no transmito maldad. Que yo cuando digo las cosas y de repente no me gustan, no es por afectar el honor de las personas, sino porque creo que lo que diga puede ayudarle a Honduras. Pero en ese ánimo continuamos con el programa. Bien. Y me encuentro aquí con Rocío Tabor también, que nos conocemos. Con Rocío nos conocemos desde hace 30 años, cuando éramos estudiantes. Así es. Es un gusto, Renato, gracias, Rocío, acompañarle en este programa este día. Imagínense cómo comenzamos, ¿verdad? Hay que ver a Renato a los ojos. No, ya sé, Renato, que tengo que buscarte los ojos cada vez que te encuentro, así que... No, ¿saben una cosa? Hay un hombre que se murió hace algunos años, el doctor Miguel Andoni Fernández, el dueño de Audio Video, cuando era Audio Video. Y yo trabajé ahí 20 años. Sí, 20 años trabajé en Radio América. Y nos llevamos súper bien con el doctor Miguel Andoni Fernández. Cuando llegaba Luis Alonso Disco Elvir, que era jefe de las Fuerzas Armadas, a presionar al doctor, a decirle, Renato defiende a la izquierda. Y aquellos tiempos eran difíciles. Eran duros. Y decía el doctor, él me contaba a mí, no voy a mencionar el nombre, porque también lo estimo a la otra persona, lo estimo mucho, y por eso no voy a mencionar el nombre. No, pero ahí está fulano que les ayuda, dice. Cuando llegaba la derecha a cuestionar algo que decía mi compañero, no, la izquierda, perdón, no, ahí está Renato que les ayuda, quedaba. Y una vez cuando yo me iba de Radio América, me dice el doctor, después de 20 años de trabajo, sugiérame a quién dejo en sus espacios, me dice. Sugiérame. A tal persona, le digo. No, me dice. Porque cuando habla no mira a los ojos, dice. Claro. Y las personas que no miran a los ojos cuando conversan no son sinceras, me dice. Así es. Lección que me ha quedado hasta hoy. Lindo. Yo por eso cuando converso con alguien, porque hay veces un tip de uno, ¿verdad? Que gira la vista para otro lado. Algunos porque son penosos, por diversas razones. Pero ese hombre así me dijo, no, me dice, esa persona no. Porque cuando conversa, no mira a los ojos, me dice. Y las personas que no miran a los ojos, no se fíe de ellas, me dice. No son sinceras. Y me quedé con eso. Cuando una persona no me mira a los ojos a mí, Dios mío, digo yo, aquí tengo que hilar fino. Pero no es en el caso suyo. Yo sé que usted venía, y lo dijo desde un comienzo, que ayer quería estar para demostrarle a Rubén Darío Sorto que no está en lo correcto. Pero bien, ya dejemos eso. Ya. Ministro del Trabajo, don Carlos Madero, disculpe que lo iba a presentar a usted cuando me acordé del doctor Miguel Andoni Fernández. Secretario del Trabajo, bienvenido. Muchas gracias, Renato, aquí yo creo que es importante, sobre todo los temas de empleo, son temas altamente sensibles, definitivamente, para el gobierno del presidente Hernández. Probablemente es el principal tema que va a estar rigiendo las conversaciones y las acciones del gobierno durante este periodo. Y ya empezamos a trabajar. Pero hay algo importante, Renato. Mire, y ahorita que hablaba con Will solo me acordaba de esto. El diálogo no siempre gana, pero nunca pierde. Nunca pierde. Nunca pierde. El que dialoga no pierde en la mesa. Entonces yo creo que es un tema que va a regir muchas de las cosas que estamos hablando nosotros hoy, ¿verdad? Yo creo que los hondureños ayer tuvimos
un diálogo con el sector privado amplio y sincero. Y nos Así dijimos es, las cosas tal cual es que francos. tenemos que decirlas, y hay cosas que realmente hay que rescatarlas. De ahí uno de los empresarios nos decía: ministro, no puede ser que los hondureños somos como caníbales, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Nosotros mismos a veces atentamos contra nuestro propio sistema, contra el propio país, y lo que sale allá afuera son las cosas malas, y las cosas buenas casi nunca salen. Entonces, por eso yo creo que es importante el balance. A mí me tocó hablar también ayer, le pedí que podíamos estar aquí porque es importante que si nosotros los hondureños, para construir el país que queremos, no empezamos a hablar de las cosas magníficas que tiene nuestra gente y nuestro pueblo, nuestro país, no vamos a poder salir adelante. O sea, esto es un tema de confianza, pero Honduras ha sido protagonista en temas de levantarse. Mire, cada vez que ha habido un conflicto en Honduras, sea ambiental, sea político, Honduras se ha levantado, si esa es una realidad. Nosotros somos especialistas en levantarnos de nuestros problemas, así que yo creo que esto debería de servirnos como una oportunidad más que como una crítica. Muy bien, ministro Carlos Madero, y saludo también al director ejecutivo de Honduras 2020, don Peter Fleming. Buenos días, Bienvenido, es un Renato. placer tenerlo Muchas aquí gracias frente a frente. y un saludo también a los miembros del panel. Definitivamente, Renato, creo que coincido con el ministro Madero en el sentido de que obviamente hay mucho que arreglar, tenemos muchas cosas que hacer. Yo estoy al frente de uno de los programas más agresivos, que prácticamente es un programa que se ha definido como una estrategia de país para el crecimiento económico y la generación de empleo. Y es importante, creo, que también hagamos una reflexión de que hoy muchos de los empresarios de nuestro país están confiando en el país para invertir. Y eso es importante, es un mensaje importantísimo. Muchos países, y se lo digo porque he tenido algunas reuniones con algunos empresarios de otros países latinoamericanos que están viendo cómo sacan su dinero e invierten en otros países. El empresario hondureño está creyendo en este país y en nuestro país y está empezando a invertir. Y eso es un mensaje muy importante, obviamente basado en la confianza que tiene en el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández, pero también hay que decirlo, es porque sabemos lo que podemos hacer. Y creo que hoy, como yo lo decía el ministro, tenemos que, más que hablar del negativismo, más que hablar mal de Honduras, yo creo que ya no se vale. Creo que es hora de empezar a hablar bien de nuestro país, ser embajadores de que esto es un país de oportunidades. Es un país donde podemos hacer las cosas y obviamente lo que necesitamos es un poco de creatividad, diálogo, ponernos a trabajar todos y principalmente de unir esfuerzos para que las cosas pasen. Eso es algo fundamental para que la economía crezca. Yo los entiendo y yo creo que se lo he dicho a la ministra de Finanzas y al presidente del Banco Central varias veces. Siento que ustedes se aburren porque hay frasecitas que se me quedan grabadas en la vida que las repito constantemente. Felipe Calderón, el expresidente de México, estuvo por aquí y le pregunté, presidente, le digo, si tuviese la oportunidad de volver a la presidencia, ¿qué es lo primero que haría? Yo pensé que como él inició una guerra contra los narcos y hubo un montón de muertos, me iba a responder por esa área. No, y me quedé pero sorprendido cuando me dijo, ¿sabe lo primero que yo haría en el hipotético caso que volviera a ser presidente de México? Trabajar por tener una institucionalidad seria y fuerte en México, me dice. Así es. Países que no tienen institucionalidad, me dice. Países que la institucionalidad está cooptada por los políticos. Ese país no crece económicamente nunca, dice. Así me dijo Felipe Calderón, expresidente de México hace poco. Por eso esa frase la repito. Y ahí es el punto. No se trata de hablar mal del país, sino de decir, por favor, tenemos que corregir la institucionalidad. Esos poderes del Estado deben ser independientes y crear herramientas tan sólidas que la gente perciba que este es un Estado de Derecho para que venga a invertir y generar los empleos. Ese es el puntito clave que, con todo respeto, vamos a debatir hoy con los funcionarios de gobierno presentes inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya vamos a dejar de filosofar de lo que me dijo el doctor Andoni, de que si se mira a los ojos, no se mira a los ojos. Vamos a entrarle de lleno a este asunto del Estado de Derecho ligado a la inversión y al crecimiento económico, después de estos consejos comerciales. Seguimos en Frente a Frente, vamos a leer los primeros mensajes y los tenemos listos y producción los pone en pantalla, correcto. Los primeros tweets que entran, dice Jorge Mencía,
Lo que se ocupa en Honduras para impulsar la inversión son líderes honestos para empezar y políticas de desconfianza en los funcionarios estatales. Políticas de desconfianza en los funcionarios estatales, ok. Ángela Cuán, nadie puede ser tan sectario como para no reconocer los logros en materia económica y de ordenamiento de las finanzas públicas del gobierno pasado. Y el último que entra, tempranito, Ramsés Ayala, hablar de generación de empleo en este país es hasta absurdo. Aquí los empleos solo son para correligionarios del partido en el poder y los mejores empleos bien remunerados son para extranjeros. Aquí existen buenos profesionales sin empleo y otros trabajando por una miseria. Ya empieza la gente a escribir, Renato. Más adelante, más mensajes. Todas estas aristas vamos a tocarlas aquí. Rápidamente que César Quintanilla nos diga cómo está el tráfico vehicular en la ciudad para ya entrar en detalles con el debate hoy y con la presencia del ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central, la secretaria de Finanzas o ministra de Finanzas y el director ejecutivo de Honduras 2020. Así que de inmediato vamos con el tráfico vehicular con César Quintanilla. Así es, buenos días a todos. Ya estamos listos desde la plataforma satelital Waze mostrándoles los flujos de tránsito lento esta mañana. Desde Cerro Grande hasta el Chile, el barrio El Chile, tenemos una larga fila de vehículos, pero está pintada en amarilla porque el tránsito es moderado, digamos, de ligero a moderado. Otro punto de interés, la primera, cuarta calle estaban afectados por tránsito y en este momento se ha despejado afortunadamente, así que puede hacer su recorrido. Frente a la colonia El Sitio y cerca de la pista deportiva motocross que está ahí justamente frente a la colonia El Sitio, hay algunas alertas de tránsito lento que deben valorarse ahora mismo que usted saldrá de casa. Lo mismo, esta calle que va hacia la colonia 21 de octubre, ahí frente a la alcaldía municipal del Distrito Central, ahí hay también una larga fila de vehículos que está transitando lento. Como alertas abundan en el Boulevard Fuerzas Armadas y aquí cerca del Metro Mall y en la parte baja de la Comunidad Económica Europea y el otro punto del Boulevard Fuerzas Armadas. En San Pedro Sula, en el ingreso por Chamelecón, mire la cantidad de alertas desde Búfalo Cortés hasta la parte alta y también se reportó un accidente vial aquí en las cercanías de Chamelecón, en el Boulevard del Este, frente a Empire Electronics, 27 calle sureste. Ahí tenemos frente a la Dirección Nacional de Tránsito también tránsito muy lento y en la calle Nacional 71. Así que es la actualidad de tránsito vehicular en vivo, visto desde la plataforma satelital Waze, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, reportando tránsito lento en esta mañana de viernes. Pero vamos al tema de esta mañana que es sumamente importante. Adelante, Renato, más adelante regresamos nosotros. Sí. Voy a comenzar con el ministro de Finanzas y voy a resumir prácticamente, perdón, el presidente del Banco Central, recién lo nombró el presidente Hernández, presidente del Banco Central, a don Wilfredo Cerrato. Básicamente, ¿cómo resumo lo que ayer dijo el señor Rubén Darío Sorto? Dice que las multinacionales andan en búsqueda de eficiencias en inversión extranjera directa en los siguientes factores: estabilidad política y seguridad, ambiente legal y regulatorio, amplio tamaño de mercado interno, estabilidad macroeconómica y de tipo de cambio, disponibilidad de talento y mano de obra calificada. Resumo rápidamente los factores considerados por el índice de Estado de Derecho: las limitaciones a los poderes del Estado, la ausencia de corrupción, la apertura del gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia criminal. Y aquí me dejó las calificaciones de Honduras según este índice de Estado de Derecho, que se mide en una unidad: limitaciones a los poderes del Estado, en el 2017 0.39, ausencia de corrupción 0.34, apertura del gobierno 0.43, derechos fundamentales 0.42, orden y seguridad 0.61. Miren cómo ese trabajo en la policía, cómo esa depuración en la policía ha mejorado la calificación de Honduras en este factor, orden y seguridad, en el índice de Estado de Derecho. Ejecución regulatoria 0.37, justicia civil 0.41, justicia criminal 0.24. Ese es el ranking de Honduras en este índice. Así resumo lo que dijo el señor Rubén Darío Sorto. Lo escuchamos, señor presidente del Banco Central. Sí, gracias, Renato. Bueno,
Cuando él habla de clima de ambiente y lo que buscan los inversionistas, usted lo puede ver en las calificaciones de riesgo de Moody's y Standard & Poor's, ¿verdad? Qué pena que no sacó eso, sino que sacó otra cosa, pero está bien. Renato, en mi desconocimiento, yo creía, antes de tener la oportunidad de estar en CEFIN, que las calificadoras de riesgo solo iban a ver crecimiento económico, ¿ok? Es una de 3 variables. Ahí es donde uno dice, hay que hacer más. No es que sea fácil, sino que pensé que solo era esto y como veníamos creciendo, creíamos que ya lo teníamos asegurado. No, tiene que haber un crecimiento económico constante. Quiere decir que no puede crecer y después volver a bajar y estar creciendo y bajando. Y para poder crecer debe de haber disciplina en las finanzas. Pues en ese caso fue de lo mejor evaluado porque Honduras viene creciendo a 3.1, 3.8, 3.8. Ayer revisábamos el pronóstico para el año 2017 y va a ser incluso arriba de lo último que esperábamos, un poquito más arriba de 4.5, a pesar de la crisis que hubo en los últimos 45 días. Después está un tema que dice uno, pucha, eso no lo puedo controlar desde CEFIN o desde Banco Central o de Gabinete Económico, que es el ambiente político. ¿Okay? Y sí, había ciertas dudas y tenían razón de tener algunas dudas sobre el tema. Pero algo que pesa mucho es el fortalecimiento de las instituciones. Y como bien lo dice usted, el presidente ha liderado cambios en instituciones como en seguridad, apoyado por sociedad civil, migración, que ha permitido que se dejen de dar actos ilegales a la hora de salir o entrar a los aeropuertos. En la misma Secretaría de CEFIN, con el censo de la planilla, con la unidad de contingencias fiscales para regular las asociaciones públicas-privadas, el cambio que hubo en la SAR, se cerró totalmente una institución que tenía problemas de transparencia y se creó una nueva, y aduanas. Y si al final nosotros, Renato, que tampoco lo escuché ayer, fuimos el único, porque hubieron comparaciones y las comparaciones está bien que se hagan, porque así uno aprende y mejora. Honduras fue el único país en toda Centroamérica que obtuvo una mejora en su calificación de riesgo país. La única. Y de nuevo, para tener esa mejora se evaluaron estos 3 temas, incluyendo fortalecimiento de las instituciones. Aparte de la mejora que tuvimos con la otra calificadora de riesgo, que también fue algo extraordinario porque por 2 años consecutivos nos mejoró la calificación. Al final, el ambiente, si le gusta o no al inversionista, si Honduras es atractivo o no para la inversión, facilito, y aquí yo le tomaría solo 5 minutos de su programa. Hay que ver la inversión, hay que ver los números. Usted sabe que los números hablan por sí solos. Así es. Renato, inversión total. ¿Eso qué quiere decir? Inversión privada e inversión pública. ¿Ok? Y la privada quiere decir nacional y extranjera. ¿Ok? ¿Cómo estuvo la inversión total en Honduras en el 2017 comparado al año anterior? Crecimos 12%. Y es bien fácil. Agarra uno la calculadora y le pone 5.628 millones menos 5.042 del año pasado, le da una diferencia de 600 y pico y lo divide entre 5.000 y le da 12%. O sea que la inversión total en Honduras creció 12% en el último año, siendo un año de proceso electoral, que la gente se pone un poco nerviosa y duda y todo se queda paralizado. No, creció 12%. Entonces podríamos decir, ¿pero habrá crecido la privada o solo la pública? O la pública y la privada no. O solo la nacional y la extranjera no, porque el extranjero le tuvo miedo. Entonces, es bien sencillo. Por cada 100 lempiras de inversión, 83 lo pone el sector privado y 17 lo pone el sector público. ¿Ok? Aquí la economía, como lo han dicho el sector privado y lo hemos venido a repetir aquí nosotros, y por eso es que el gobierno tiene que crear las condiciones para esto, lo pone el sector privado. Ok, pero miremos del sector privado, ¿cuánto es nacional? 75. Pero despejemos esa duda. Solo termino la estadística aquí, sí, Renato. Es que es oportuno en este momento, no perder el hilo. Según Darío Sorto, Rubén Darío Sorto, aquí invierte más el sector público que el privado.
pero los datos que usted me dice en este momento lo contradicen. Es que hoy por hoy, para hablar fácil, el 80% de la inversión la pone el privado. El 20% la pone el público, el gobierno. Sería un error que el gobierno ande bloqueando, invirtiendo, porque es más eficiente el privado. Además que el gobierno tiene que orientarse en problemas sociales y, por supuesto, infraestructura que colabore con el sector privado para que tener buenas carreteras, entonces el producto que yo traigo o que voy a exportar me cueste menos trasladarlo, buena logística en puertos, buenos aeropuertos, trámites eficientes. Ahí es donde debemos de ir nosotros. El puntito y la frase que ha dicho usted es oportuna. El gobierno no puede andar bloqueando. Miren, un término popular. Porque la razón del gobierno es crear todas las condiciones para que los empresarios inviertan. No es que el gobierno va a sustituir la función primordial que tiene de construir políticas públicas para que todo funcione en el país y se va a dedicar a invertir. Y la visión de Osorto es que el gobierno se ha convertido ahora en inversionista más que en creador de esas políticas públicas para llenar los caminos a los privados y a la gente que quiere invertir. Pero bueno, lo importante es que los números hablan. Pero los números hablan. Aquí voy a dar un dato importante, porque imagínense que en los primeros años del gobierno del presidente Hernández, que veníamos de una crisis, el problema era que el gobierno no invertía. Y cuando invertimos, está malo. Y si invertimos 100, está malo porque hay que invertir 200. Y si invertimos 200, está malo porque hay que invertir 300. Pero tampoco es que está malo porque, ¿y quién va a hacer las carreteras? No las va a hacer el sector privado. Tenemos que hacerlas nosotros. Entonces, el 80% de la inversión la pone el privado y el 20% el público. Hablemos solo del privado. El 75% lo pone el inversionista nacional y el 25% el extranjero. ¿Ok? Aquí en Honduras, mis respetos, siempre lo he dicho, de 20 años que tengo de estar trabajando, 12, 13 lo he trabajado en el sector privado. Lo pone el inversionista local. ¿Cuánto creció la inversión privada nacional en Honduras en el último año? 9%, Renato. 9%. Más que la inflación, más que el crecimiento económico. Quiere decir que hay confianza, quiere decir que él es rentable la inversión, porque él no va a invertir por perder. Y no es que está malo que invierta para ganar. 9%. Vamos ahora. ¿Cuánto creció la inversión privada extranjera? 5%. ¿Ok? Creció, no es que decreció, creció 5%. Ahora, ¿cuánto invirtió el sector público? Fuerte, 33%, Renato. Mire, yo tuve la oportunidad de estar 18 meses con el presidente Lobo y los últimos 4 años con Rocío. ¿Por qué tenemos más recursos para invertir en carreteras, puertos, aeropuertos? Porque ahora, gracias a Dios, nos llaman los bancos para decirnos, aquí está la línea de crédito a tasas concesionales para que invierta en infraestructura. Porque hay confianza en el gobierno del presidente Hernández. ¿Por qué? ¿Porque les cae bien? ¿Porque camina rápido? No, porque ven los números, porque ven constancia en sus decisiones, porque ven un manejo adecuado de las finanzas. Entonces, la inversión en Honduras creció 12% y por donde lo quiera ver usted, si el sector público, si el sector privado nacional, si el sector privado extranjero, creció en todos los rubros. Y eso es porque hay confianza en el país. De nuevo, no todo está arreglado, pero también se han dado cosas buenas. Y entonces usted me va a preguntar, ¿y el derrame, Will? Que todo el mundo habla del bendito derrame, y es correcto. Entonces, la economía, Renato, y aquí termino para dar espacio. La economía en Honduras creció. Quiere decir que a alguien le fue bien, o a varios le fueron bien. ¿Por qué cuesta ese derrame? Venimos en Honduras con una brecha entre el que más tiene y el que menos tiene bastante alta. Por eso el presidente bien se ha enfocado en atender con parte de sus recursos al que menos tiene. Entonces, por un lado viene ayer y decían, es que Honduras tiene una presión de 18.
Y le agradezco a Raudales que lo haya aclarado. Hay países con 50% de presión y no están mal. ¿Ok? Pero también, Renato, no decimos la otra parte. La presión tributaria, es decir, los ingresos tributarios sobre el PIB es 18%. Pero nadie cuenta cuántos son las exoneraciones sobre el PIB. 7.5. Honduras es el país con exoneraciones más altas de Latinoamérica, solo atrás de República Dominicana. Si yo tengo 18 por ingresos y 7 por exoneraciones, pues podemos decir, miren, bajémosle los impuestos y bajemos las exoneraciones y que sea 11. Y estamos igual a Guatemala. Guatemala en exoneraciones solo es 2 del PIB y nosotros 7. ¿Qué quiero decir con esto, Renato? Que si los que más ganamos no pagamos más impuestos, va a seguir esa brecha grande y la economía va a seguir creciendo y siempre vamos a hablar que no hay derrame. El Estado debe de ser eficiente tanto en su control de gasto como en la recaudación tributaria, porque eso es lo que le permite pagar deudas, agarrar confianza y destinar recursos para programas sociales, cerrar esa brecha o infraestructura. Ok, tengo que ir a una pausa comercial. Gracias. Y voy a priorizar a la ministra de Finanzas, porque ha querido intervenir 3 veces. Sí. Y entonces yo no quiero que después se me critique que como se trata de una mujer es que poca cabida tiene. Máxime en un grupo de panelistas donde hay 3 varones, ¿verdad? Y tienes toda la razón, porque eso me pasa generalmente. Cuando hay 4 panelistas, 3 son hombres y una mujer, generalmente la mujer nunca interviene. Porque aunque quiera intervenir, no sé, los hombres no lo dejan, pero hoy no va a suceder, Rocío. No, pero no solo porque soy mujer, sino porque tengo mucho que decir. Justamente, porque tiene formación, tiene información y tiene que discutir, no, en eso estoy claro. Y lo digo porque hay mucha gente allá atrás de los televisores que me reclama. ¿Por qué usted no deja hablar a las mujeres cuando hay hombres? No, hoy no va a suceder esto. Ahora, después de lo que dijo el ministro de Finanzas, y él habló, usted me va a preguntar que no hay derrama. Vamos a admitir que la mayor parte de la inversión en los últimos años ha sido del sector financiero, es decir, de la banca, del sector telecomunicaciones. ¿Y cuál es el otro sector que más invierte en el país? Discúlpeme que lo interrumpa ahí. Hasta el segundo año del presidente Hernández era el sector energía y sector banca, pero ya no. Hoy el sector que más crece se llama agricultura, silvicultura y pesca. Vamos, construcción. Ahí entonces vamos a tener que aclarar esos conceptos. Porque cuando ya me dice que el sector que más invierte es la agricultura, entonces ya ahí ya vamos viendo derrama. Y el que más crece. Ahí vamos viendo derrama. Porque es importante la inversión de la banca, es importante la inversión en telecomunicaciones, pero no son muy generadores de empleo, ¿verdad? Sí, mucha maquinaria. Ya el otro sector estamos hablando de otra cosa. Bien, vamos a la pausa. Enseguida, la secretaria de Finanzas y desde luego el secretario de Trabajo y el director ejecutivo del programa 2020. Atentos. Seguimos con los mensajes que usted está escribiendo y los tenemos en pantalla. Bueno, hoy le estamos preguntando cómo Honduras puede mejorar el índice de Estado de Derecho, las calificaciones que ha tenido y obviamente esto derivar en generación de empleo. Bueno, vámonos a los tweets, que es lo que quiere ver la gente. Correcto. Inversión y todo eso. Ok, bueno, vamos a leer los mensajes. Daniela Sánchez dice, se necesita que aprueben presupuesto con enfoque de género y presupuesto para las mujeres. Blue Marble, el Estado debe cambiar la estrategia de crecimiento y eliminar todos los programas populistas que no se reflejan en la lucha contra la pobreza. Fernando Fortín dice, en Centroamérica, Rule of Law Index, o lo que estamos hablando, el índice de Estado de Derecho, tenemos mucho que mejorar y poner la tablita ahí, Honduras está en 6º de 6 en Centroamérica. Harold Rodríguez, es complicado para los invitados de hoy defender cifras que son indefendibles sin maquillaje. Duelen los datos crudos, pero más nos duelen a nosotros. Dice Jorge Bográn Perdomo, este gobierno es el que más ha invertido en la generación de empleo y ahora con la fuerza de tarea de empleo impulsarán mucho más empleo. Solo observen los resultados. El siguiente tuit es de Tania de Libertad y es el último que vamos a leer en este segmento. El gobierno de Juan Orlando tiene una deuda con las mujeres campesinas. Para reactivar el agro y generar empleo tienen que asignar fondos al programa Credi Mujer. La semana pasada se presentó un plan de inversión al ministro Cerrato y no se tiene respuesta.
Bien, son los tweets. Más adelante le prometo más de Facebook y mensajitos al 4538. Renato. Bueno, y no pierdan los televidentes la pregunta. Por eso yo quiero que siempre lean la pregunta, Cristian. Porque los mensajes por los medios electrónicos son fugaces. Rapidito la gente los pierde, no los memoriza y bueno, hay que estárselos repitiendo. Así que por favor, insistamos con la pregunta, que de ahí se va derivando el diálogo con los panelistas esta mañana, funcionarios del gobierno, el presidente del Banco Central, la secretaria de Finanzas, el secretario del Trabajo y el director ejecutivo del programa 2020. Rápidamente, Cristian. Ok, para tenerlo claro, para tenerlo en pantalla, ok, vamos a leerlo desde acá entonces. ¿Piensa usted que la economía hondureña le falta Estado de Derecho para crecer y generar empleo suficiente? Esa es la pregunta de hoy. Vamos con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Bueno, sí, muchas gracias. Primero yo quisiera destacar que en efecto hemos logrado romper la tendencia de crecimiento económico en cuanto a empezar a hacer crecer el agro, la construcción, el comercio y el turismo. Como digo siempre, no es suficiente, pero la tendencia, la ruta de crecimiento está en ese sentido. Ya acá los colegas explicarán cuál es el plan para hacer crecer todavía más ese sector y para que sea más incluyente, porque el agro puede crecer, pero de repente los principales aportes son solo en productos de agroexportación, monocultivos, son muy concentrados, pero la tendencia a la que vamos es abrir, a encadenar para que ese crecimiento en el agro sea mucho más. Y ahí hay todo un pensamiento también para incluir diferentes sectores, diferentes territorios, también para incluir más a las mujeres dentro de ese crecimiento, y hay una estrategia sobre ese sentido. Pero yo quisiera volver un poquito antes al tema del Estado de Derecho. Y hay diferentes indicadores en todo esto y obviamente hay mucho que avanzar, tenemos un plan para eso, pero por ejemplo los indicadores de gobernabilidad de Banco Mundial, y que son los que utiliza la cuenta El Milenio, donde hemos avanzado bastante, independientemente que la metodología ha cambiado, y clasifica, fíjese que básicamente en los temas de libertad económica, en el tema de las reglas de la justicia y invertir en las personas. Y por ejemplo nosotros en los temas de libertad económica hemos avanzado muchísimo en todo el tema de la política fiscal, que ya acá el presidente del Banco Central ha explicado. En esos indicadores Honduras ha avanzado muchísimo. En el control de la inflación, que es un elemento muy importante porque de eso depende pues los precios de lo que consumimos y que depende también pues de un conjunto de variables. El tema de las políticas comerciales también es algo en lo que hemos avanzado, donde tenemos ahí un tema fuerte para fortalecer, son la calidad de las regulaciones, o sea, lo del clima de negocios, y ya hemos estado, yo creo que estos días hemos estado trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, trabajando en un esquema para mejorar el tiempo de apertura de negocios, el manejo de los permisos de construcción, el tema de registro de la propiedad y otros indicadores en materia de resolución de conflictos comerciales, que es uno de los temas donde tenemos que mejorar todavía en el clima de negocios, pero hay ya una ruta y hay un equipo con el sector privado para avanzar rápido en que los registros del Instituto de la Propiedad, eso no es posible que para un permiso de construcción hayan 17 procesos. Rocío, pero mire, solo la interrumpo por algo. Yo quiero que hoy saquemos conclusiones de esto. Yo tengo años como periodista de venir escuchando ese asunto de la simplificación administrativa. Por lo menos han pasado 4 gobiernos y en 4 gobiernos hablando siempre de la simplificación administrativa. Todo mundo quejándose de que cuesta aquí poner una empresa. Inclusive en el gobierno del presidente Hernández. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que tengamos 16 años de estar hablando lo mismo y no corregimos eso? Pero, Renato, y al final eso incide.
pero mire, al final eso solo me incide, deja para poner un terminar, ejemplo. solo me deja terminar, pero fíjese que eso es bien complejo, porque una parte es simplificar los procesos, pero también hay que fortalecer las capacidades de las personas. Fíjese que nosotros hemos puesto varios procesos en línea. Cuando se hizo el tema de la exoneración para el agro, había que registrarse en línea, y entonces la gente, los productores, les costaba ingresar y llenar los formatos. Lo que hicimos fue llevarlos a la Secretaría de Finanzas y apoyarle a hacer el proceso. Pero lo que quiero terminar es con esta visión integral del tema del Estado de Derecho, porque hay un montón de estudios, pero básicamente lo fundamental tiene que ver con libertad económica, o sea, con las condiciones macroeconómicas de inversión, facilitación de negocios, y ahí nosotros tenemos bastantes avances. Aquí dentro de estos indicadores están los temas de inclusión de las mujeres en la economía, que hay avances muy importantes, falta muchísimo obviamente. En los temas de libertad económica, los temas de tierra siguen siendo un desafío grande, y también hemos avanzado mucho en acceso a crédito, y bueno, y en el inicio de negocios también ahí tenemos algunas variedades. Entonces, libertad económica es un conjunto de indicadores en el que estamos trabajando. El otro tema en Estado de Derecho es el tema de los temas de justicia, de los temas de derechos, de libertades civiles, de control de la corrupción y de la libertad de información. Aquí, en el marco con la nueva Secretaría de Derechos Humanos, estamos trabajando fuerte en la protección de las personas que han estado afectadas, incluyendo el tema de periodistas, informados. Aquí es un avance importante. Eso forma parte del Estado de Derecho, ¿verdad? De las libertades civiles, y ahí estamos trabajando fuerte también. Y el otro bloque, ¿verdad?, de los estudios más serios en materia de Estado de Derecho, también la inversión en las personas, porque como decíamos, a nosotros nos toca generar las condiciones para que el sector privado pueda trabajar, pero nos toca preocuparnos por las personas y por las personas más pobres, e invertir en eso. Y en esos temas hemos avanzado en inversión en salud. Hay un tema ahí de gobernanza del sector y de reformas pendientes, pero también en educación, en protección de recursos naturales, en los temas de inmunización. Tenemos grandes desafíos con el tema de las chicas, sobre todo, y los jóvenes que se enrolan en el tema educativo. Entonces, solo quiero terminar que Estado de Derecho tiene que ver con libertad económica, tiene que ver con derechos, con inversión en las personas. Y ahí nosotros tenemos avances y desafíos grandes, que estamos en diálogo con todos los sectores y tenemos rutas bastante claras para avanzar en eso. Tengo que ir a una pausa comercial. Por eso yo les pediría que seamos más breves e interactuemos, porque tenemos un rigor ahí con los cambios comerciales. Y yo les planteo esto. Me están escuchando los 4 funcionarios del gobierno. Hemos avanzado en algunas cosas. ¿Cómo lo puedo negar? Yo como hondureño me siento alegre y satisfecho que hayamos avanzado en algunas cosas, pero no hemos avanzado lo suficiente como para que estos avances pesen sobre otras cosas donde estamos estancados, porque esa es la percepción nacional e internacional. Y hacer más consensos. Por ejemplo, miren, esa independencia de los poderes del Estado relativa que tenemos nos está perjudicando. Cosas como esto que hemos estado analizando las últimas semanas, de ese Fondo de Desarrollo Departamental, que por cierto lo congeló la Secretaría de Finanzas por orden del presidente de la República. Y nos dice el gobierno ahora que van a trabajar más en un reglamento de transparencia y de liquidación para que no exista todo lo que se ha producido. O la definición de un mecanismo alterno también. Entonces, miren, todas esas cosas al final pareciera que pesan más sobre los pequeños avances que hacemos y que uno los debe reconocer. Entonces, hablemos de la hoja de ruta, de qué vamos a hacer, Renato. Hablemos de eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Un segundo antes de ir a pausa. Fíjese que si hay conflictos entre los poderes del Estado, se critica y afecta a la gente y a la economía. Pero cuando los poderes del Estado se sientan, hablan y resuelven problemas en conjunto, también se critica. Entonces, yo creo mucho en los consensos. Y le cuento la experiencia que estoy viviendo ahora.
como ministro de Finanzas, uno tiene una autoridad. Dentro del Banco Central las decisiones se toman dentro de un directorio. Yo tengo que sentarme, hablar con todos sobre lo que voy a presentar para lograr la aprobación. Pero entonces, ¿qué? ¿Está malo porque al final consenso las cosas? ¿O la gente lo que quiere ver es un pleito, un directorio que diga que sí, que fíjese no? Que yo me refiero a este concepto, ministro, y ya vamos a hablar de cara al futuro, está bien, pero hay que ver lo que nos ha ocurrido y que debemos rectificar. El concepto de independencia de poderes. Los poderes son independientes pero complementarios entre sí. Complementarios entre sí. Pero le pongo un ejemplo. Barack Obama y Loretta Lynch, exfiscal de Estados Unidos, coincidieron en un aeropuerto. Sí, y había un tema de debate fuerte en Estados Unidos. La prensa de Estados Unidos tuvo una semana debatiendo qué estuvieron platicando la exfiscal y el presidente Obama. Si se estuvieron poniendo de acuerdo, si había colusión en el diálogo para favorecer la postura que tenía el presidente Obama en ese momento. Mire el concepto de independencia de poderes que hay en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que hay que hablar entre poderes, complementarse, pero la percepción que se tiene acá y que se tiene en el mundo es que hay demasiada colusión en intereses entre los tres poderes. Y ese concepto de independencia de poderes, yo creo que es un reto tanto para el presidente Hernández, para el presidente Mauricio Oliva, como para el presidente del Poder Judicial. Yo creo que ahí debemos mejorar y hay como mejorar. Hay que dejar hacer a los poderes tienen que dejar hacer a la Maxi. Ahí nos jugamos un papel muy importante en mejorar nuestra imagen ante el mundo. Dejemos trabajar a ese organismo junto con el Ministerio Público de Honduras y que caiga quien caiga. Yo les digo que vamos a alcanzar una buena imagen. Y ustedes saben que de eso depende también que haya más inversión. Está bien la inversión que hay, pero necesitamos mucha más inversión considerando el 66% de pobres que tenemos y el 40 y pico de indigentes. Sí, pero el entendimiento entre los hondureños es el factor fundamental para salir adelante. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa. Toda la ayuda internacional es bienvenida, pero el entendimiento entre hondureños no puede ser sustituido por absolutamente nadie. Muy bien. Pero mira, la Maxi bienvenido todo. Pero la Maxi está aquí porque el presidente Hernández la pidió. No, por eso, y es correcto, sí. Y estamos trabajando con ellos. Y ese es un punto clave. Me parece que es columna vertebral, sin renunciar a nuestras capacidades, a nuestra identidad y a nuestra independencia. Trajimos a la Maxi porque entre nosotros, en asuntos de investigar y de trabajar contra la corrupción, parecía que no podíamos hacer nada. Ahora, dejémosla trabajar con independencia y ya verán cómo le van a ir mejorando las cosas al Estado de Honduras, porque ese puntito nos aplazan siempre, la corrupción siempre nos aplazan. Sí, pero en coordinación con las instituciones nacionales. Pero pareciera que estamos peleando contra ella. Miren, ese asunto de percepción también, pareciera que estamos peleando contra ella. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Renato, hablamos de fortalecer las instituciones de Honduras, pero oiga lo que usted está diciendo. Sí. Dejemos aquel y que aquel no haga o haga menos. Yo digo conjuntamente con la UFESI, con el Ministerio Público. Ya se sabe que ellos no van a sustituir al Ministerio Público. Y se me olvidó mencionar como fortalecimiento de las instituciones al Ministerio Público, con todo lo que ha pasado en los últimos años, cómo se ha fortalecido técnicamente y presupuestariamente dicha institución. Y todos creemos que así debe de ser. Y aunque lo critiquen, no podemos negar los avances que el Ministerio Público tiene con Oscar Fernando Chinchilla. Claro. Pero dejemos que van actuando con independencia todas estas instituciones. Ahora la gente lo va a pensar dos veces. Muy bien. Le robé ahí los segundos. No se preocupe. Yo necesito que hablemos qué vamos a hacer. Porque ustedes nos dijeron, ayer hablamos al calzón quitado con el sector privado. Los hondureños. Ayer hablamos al calzón quitado con el sector privado. Tenemos que también decir en qué somos buenos. Es que ya lo que no, mire, yo creo que hay un tema muy importante y tenemos que impulsar a la gente es el optimismo, tenemos que salir adelante. No podemos seguir en lo mismo porque lógicamente todo este debate interno se ve fuera. Pero fíjese que yo ahí discrepo, porque si por vía decreto vamos a hablar de forma optimista que Honduras aquí, que Honduras allá, y no corregimos las células cancerígenas que tenemos, en nada estamos también. Pero entonces se forma el diálogo. Me inclino por aquello. Ayer hablamos a calzón quitado con el sector privado. Ok, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Hacia dónde vamos? Porque juega un papel muy importante también en la generación de empleos. Claro. Si el sector privado hondureño no invierte,
no estamos hablando de nada. Es Los esencial. pobres se van a multiplicar. Vamos a la pausa y retornamos. Hernández dice, honestamente, le faltó la H, como una hondureña humilde que trabaja en una empresa privada como vendedora, ya no creo en ninguna persona que esté alrededor del presidente. Por lo tanto, para mí podrán hacer estrategias para mejorar el país, según el país, pero a la vez habrán más personas robando porque a eso los ha llevado el gobierno, dice. Es un criterio, ¿verdad? Correcto, es un criterio. correcto. Y los criterios varían entre mesurados, ecuánimes, extremistas, absolutos. Bueno, pero vamos a respetarlo. Así que rápidamente con la lectura de mensajes. Clérigo Palma, buen día. No sé si entra en la temática, pero hay que hacerlo notar. Productores de lácteos de este país que se llevan su leche a Nicaragua debido a que aquí los impuestos son altos y allá son mucho más bajos. Alejan hasta la inversión interna. Salvador Godoy dice, yo les recomiendo que vayan a Costa Rica y vean cómo funciona ese país desde el punto de vista jurídico. En ese país los funcionarios son independientes y no tienen facultades que las que la ley no les da. No tienen facultades Es que está confuso, yo quiero creer las eso fue que lo la ley les da. Así es. No tienen más facultades que lo que la ley les da. Correcto. O Es la sea, misma idea. así es. Ok, eso decía Salvador Godoy. Roman Thick dice, ¿cómo va a crecer la economía si cada semana le suben al combustible? Si en el mercado internacional el precio no sube, el alto costo de la energía golpea duramente a la economía, que no tiene ningún tipo de ayuda o subvenciones gubernamentales. Y dice H. Calix, mejoren los salarios en el sector salud. Estoy por contrato como técnico y mi salario es menor que el salario mínimo, no pasa de 7.300 lempiras al mes, más deducciones. Así las redes sociales, Renato. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con el director ejecutivo del programa 2020 y con el secretario del Trabajo, don Carlos Madero. Sí, bueno, Renato, yo creo que es muy importante, ya hablamos de todo el contexto macroeconómico, pero tenemos que hablar ahorita de lo que vamos a hacer, hacia lo que esta fuerza de tarea que el día de hoy estamos presentándole una hoja de ruta al presidente, tal cual lo dijo él el sábado. El día de hoy los funcionarios de los diferentes secretarías de Estado que conforman la fuerza de tarea vamos a hacer entrega al presidente de esta hoja de ruta. Esta hoja de ruta, este trabajo que hemos hecho, se va a dividir en dos grandes pedazos, ¿verdad? Uno son las intervenciones públicas rápidas y otras son las iniciativas que tienen que ver con reformas estructurales del sector privado. Ayer tuvimos una reunión con el sector privado y hablamos francamente, yo creo que fuimos bastante libres en nuestras conversaciones. Hay varios todo rondó en relación a 4 temas. Primero, el entorno propicio para la creación y desarrollo de las empresas. Ese es un tema que vamos a entrar y es central. ¿Cuánto tiempo se tarda una empresa para abrir las operaciones? Si usted va a otros países, hay países que en menos de una semana usted tiene el permiso de operación para abrir. En Honduras pueden pasar 120 días y muchas veces no se abre la operación. ¿Por qué? Si yo le pregunto a usted, Renato, ahorita, ¿cuánto cuesta abrir una empresa en Honduras? Yo le puedo asegurar que usted me va a decir que no sabe. Y usted me pregunta a mí, yo también le voy a decir que no sé, porque depende de cada municipio. En Honduras cada uno tiene una tasa distinta dependiendo del área donde va a poner la empresa. Ese es un tema fundamental. Nosotros vamos a tener que crear un mecanismo que permita rápidamente, hay países, por ejemplo, que lo que hacen es que dan el permiso de operación y después dan algunos plazos para cumplir con todos los demás permisos. Hay que sacar ese tipo de iniciativas, pero eso hay que consensuarlo con el sector privado. Pero ¿por qué soy tan pesimista? Yo me pregunto, ¿por qué soy tan pesimista? Pero sí. 4 gobiernos anteriores me han dicho lo mismo. Pero le voy a comentar Yo creo algo. que el presidente Hernández debería calendarizar y decirle a lo que están en esto. Si en 3 meses ustedes no me tienen arreglado ese problema, se van del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con la fuerza de tarea? Nosotros ya ahorita en la fuerza de tarea tenemos un calendario de medición y podemos venir a este programa a medirlo. Y vamos a decirle, mire Renato, esta actividad la cumplimos, esta la cumplimos, esta la cumplimos, esta la hicimos. El otro tema que va a estar en el diálogo de esta reforma estructural es el tema de competitividad. Cuando hablamos de tema de competitividad hay que hablarlo. Se habló del tema del 1.5, que ya Rocío va a poder extenderlo un poquito más. ¿Qué va a pasar? Se habló del tema de puertos, se habló del tema de aduanas, que son temas fundamentales. Alguien allá me dirá, ¿y qué tiene que ver el puerto con que yo trabaje? El puerto es esencial, la aduana es esencial, porque si no una empresa no abre la operación.
El otro tema y fundamental es el tema del desarrollo humano. En el mundo, las competencias para el trabajo están cambiando cada 3 años. Esa camisa que anda usted ahorita, usted no sabe cómo la van a fabricar dentro de 3 años, ya no se va a fabricar igual. Entonces, el tema de formación profesional es esencial y el otro es un tema de generación de empleo de productos explosivos. ¿Qué estamos hablando aquí? Ahorita, por ejemplo, vamos a entrar con un programa muy fuerte de construcción de escuelas. Tenemos 700 millones de lempiras ya que vamos a empezar a trabajar, pero también queremos las oportunidades. Ayer tuve la oportunidad de estar con la gente de la MON y yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Si queremos priorizar una construcción, nosotros le ponemos un lempira y ustedes pónganme otro lempira. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos doblar la cantidad de inversión pública rápidamente en esas escuelas, porque lo que va a generar esto es empleo directamente en los municipios. Igual tenemos identificada una serie de operaciones que va a explotar rápido. Por ejemplo, ya está en construcción en Honduras el mayor centro textil de Latinoamérica. Estamos hablando allá en Choloma, se está construyendo una de las plantas más grandes, si no creo que 2020 lo está llevando, sí. La planta más grande textil, es un parque textil que va a tener varias textileras adentro, ¿verdad? Ya la estamos teniendo. Donde el 70% de esa inversión es extranjera. Entonces, ese es un hito importante porque está creando una inversión en el país y confiando en esas cifras, que ese es el ambiente de inversión que estamos generando. Que eso es importantísimo. Esas son los tipos de explosiones que tenemos ya identificadas y que sabemos que van a salir rápidamente. ¿Por qué? Porque la población, cuando hablamos de empleo, tiene que saber a dónde ir. De hecho, hoy, por ejemplo, trabajamos con 2020 y el sector privado. Hoy tenemos una feria de empleo en Choluteca. De hecho, aprovecho aquí el comercial para que me dé una feria que va a estar de 8 a 3 de la tarde en el centro, en el Agash de Choluteca, ¿verdad? Con alrededor de unas 500 plazas. Este mes de enero, lo que decía Wilfredo, ya lo empezamos a ver. Este mes de enero, solo ahorita llevamos un poquito más de 5.500 plazas en el sector privado. Nosotros creíamos, y yo se lo digo porque uno se queda un poco expectante, ¿verdad? Cuando empezamos dije yo, ¿y nos irá a funcionar o no nos irá a funcionar por todo el relajo que ha pasado? Y nos dimos cuenta de que nos está funcionando muy bien. O sea, ese crecimiento económico se viene a reflejar también a los primeros inicios del año. Mire, aquí pasó un índice que nadie le ha parado bola y para mí, ahí me disculpan mis compañeros, es más importante que todos los índices. Por primera vez el año 2017 se redujo la tasa de desempleo abierto en Honduras por primera vez. Y lo dijo... Por primera vez. La OIT, lo dijo la OIT. No solamente lo decimos nosotros. Se redujo de 7.4% a 6.7%. Tuvimos la primera reducción, yo creo que como 40 años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que toda esta inversión extranjera que estaba hablando Will al principio va a impactar. El problema es que en Honduras, más allá que la tasa de desocupados, es la tasa de subempleados el problema. El problema es la remuneración que yo estoy obteniendo por un trabajo, porque la tasa de desocupados no es tan alta. La tasa de desocupados llega a 280,000 personas, pero la tasa de subempleo llega a 1,5 millones. El subempleado es una persona que está trabajando, que trabaja más de lo que tiene que trabajar y gana menos. Yo le pongo un ejemplo. Una persona que vende tortillas, que se levanta a las 4 de la mañana a hacer las tortillas y le dan las 10 de la noche y todo su ingreso de ese día no fue suficiente para su casa. Entonces, es mentira, Renato, que los hondureños somos haraganes. No lo somos. No. Eso es una realidad, no lo somos. Mire, y se lo pongo así, Renato. Yo creo que hay unos temas que son demasiado importantes y es que cabe mencionar la excelente calidad que el hondureño tiene en el trabajo. Y se lo voy a decir, no por decírselo. Hay un buen ejemplo ahí. Aquí está un ejemplo. Líder NACO de Honduras recibe Premio Mundial de Mejora Continua. Una empresa mundial recibiendo un premio a la excelencia en el trabajo. Y que ha abierto una planta, ¿verdad? Y que ha abierto una planta y está ampliando sus operaciones. ¿Qué produce? Es una compañía de arneses. De arneses. De arneses. Y si podemos ver así, podemos ver miles de ejemplos. Muchos ejemplos de profesionales que están, hondureños que están trabajando en estas empresas. Estos son 5.600 hondureños haciendo esa excelente labor
y todas las empresas, porque si usted lo ve en términos generales, muchas de las empresas también buscan el personal calificado. Y Honduras, créame, hay gente que está calificada. Veamos los call centers. Generamos 10,000 graduados anualmente de los colegios bilingües en Honduras. Y el inglés del hondureño no tiene acentos, es de los más puros y es muy buen en inglés. Incluso por eso que el incremento del negocio de BPOs se ha venido incrementando en los últimos 3 años en forma exponencial, que ya incluso están viendo compañías que están en otros países como Guatemala o Costa Rica, viendo que el mercado de Honduras es altamente potencial para desarrollo. De hecho van a abrir una torre ahorita. Más, le voy a comentar. Una torre nueva, por eso como ayer hablaban de la inversión extranjera, que no crecíamos, perdónenme, pero yo creo que falta un poco más de información. Y tenemos que ver en lo que los hondureños somos buenos. Usted sabía que somos el primer exportador de camiseta de algodón a Estados Unidos del mundo, el número 1. O sea, no hay otro país. O sea, le pasamos a todas las economías desarrolladas. Y los mayores compradores de la hilaza a Estados Unidos. El quinto exportador mundial del café. Que incluso en junio se va a lanzar la primera cápsula que se va a llamar Honduras. A nivel mundial, o sea, no solamente para Honduras, a nivel mundial. Entonces, esas decisiones de esas empresas transnacionales, de tomar la calidad de un producto hecho por hondureños y generado por hondureños es importante. Ahora, Renato, pero de ahí de nuevo, ¿verdad? Pero no podemos cerrar los ojos al nivel de pobreza que aún tenemos y el nivel de desigualdad. Pero lo importante es, y yo quiero volver sobre ese dato que dio el ministro Madero, de bajar un punto. Mire, en esos temas de estadística, romper la tendencia es lo más difícil. Cuando usted y puede ser un punto, dice, es muy poco, pero ya va marcando la tendencia. Eso pasó cuando empezamos a medir la reducción de tasa de homicidios, que bajó poquito, pero el quebrar la tendencia es importante. Pero yo le quiero mencionar que en el diálogo con el sector privado, identificamos nudos, o sea, cuáles son las restricciones que tenemos que trabajar conjuntamente. Y cuando le hablo al sector privado, obviamente le hablo al COE, pero también estamos en diálogo con las cooperativas, con las MIPYMES, hasta con los sindicatos, ¿verdad? Que tienen las grandes centrales obreras también que tienen mucho que decir en esto. Y yo le quiero compartir que ayer identificamos por lo menos y tenemos acuerdos y el ministro Madero podrá todavía ampliar sobre eso, pero por ejemplo ellos mencionaban, bueno, el 1.5 es una gran restricción, sin eso no vamos a poder generar empleo. Entonces les dijimos, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Porque, y decía el ministro Cerrato también, yo se los planteé ayer. Pues sí, 1.5, que estamos hablando de entre 1.500 a 2.300 millones en eso. Pero el gasto tributario, o sea, lo que dejamos de percibir por exoneraciones son 7.5% del PIB, son 37,000 millones de lempiras, ¿verdad? Entonces pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Y las exoneraciones pues son buenas. Aquí hay sectores que si no hubiéramos exonerado no estuvieran generando empleo. Pero ellos mismos decían, bueno, pero es que no todo el mundo ha sido beneficiado de las exoneraciones. Bueno, hablemoslo. Entonces hagamos de esto un proceso orientado a generar no pueden satanizar las exoneraciones, porque ustedes mismos en el Congreso hace poco aprobaron exoneraciones para el sector turismo. Pero le quiero terminar este punto. Entonces, llegamos a un acuerdo, pero de mirar entonces tema fiscal de una manera integral. El otro tema que hablamos era el tema de la innovación, ¿verdad? Para poder agregar valor en estos sectores. Yo les digo, yo no tengo problema de poderle proponer al gabinete económico algunos incentivos para la exoneración, para aquellos que vayan a agregar valor. O sea que hay varios temas que hablamos con ellos, incluyendo el tema de del clima de negocios, de reducir todos estos procedimientos engorrosos para temas claves. Y también acordamos, fíjese, y voy a terminar acá porque, bueno, el tema de los costos de energía era el otro tema que conversamos, y el último era la inversión en el tema de la educación para el trabajo, que por cierto, de aquí vamos a la firma de un préstamo concesional con el Banco Interamericano de Desarrollo orientado al tema de educación para el trabajo. Solo dejen mirar una pausa comercial y regreso con usted.
Gracias. Miren, hay que decirlo. No podemos desconocer los avances. Solo los que están prejuiciados no pueden reconocer los avances. Claro, considerando el número de pobres y el porcentaje de pobres, es un avance bien lento. Y pudiéramos pensar que existen oportunidades para darle más celeridad a esos avances que permitan más inversión, que no es suficiente la que ha venido, aunque ha crecido, pero no es suficiente con ese 66% de pobres que tenemos. Darle más celeridad y decirlo también, porque vamos a caer al punto. Yo creo que los objetivos de ustedes, los objetivos que se proponen, no son malos, pero también las instituciones y los otros poderes del Estado deben estar a la altura de los objetivos que ustedes programan y proyectan. Estamos de acuerdo. No puede haber un Congreso que no esté a la altura de los objetivos del Ejecutivo. Miren, si no, no estaría el Ministerio Público presentando un recurso de inconstitucionalidad para algo que aprobaron el 18 de enero ahí en el Congreso. Los poderes del Estado deben ser coherentes y también a la altura de lo que se propone el Ejecutivo. Porque si no, el país cae en esta percepción que tiene ahora tanto los locales como los extranjeros, de que no hay seguridad, que en el Congreso hacen lo que quieren. Yo sé que ustedes me entienden de lo que les estoy hablando. Claro. Volvemos a caer al Estado de Derecho. Y se los digo, reconozco que las agencias de riesgo nos han calificado bien. Ahí está el teléfono Rubén Darío Sorto. Ayer tuvo las 2 horas Rubén Darío Sorto. Si entra hoy por alusión, solo 2 minutos. Solo 2 minutos. Las agencias de riesgo han calificado bien a Honduras. Pero miren, todavía no nos viene la cuenta del milenio. No estamos sacando el provecho de la cuenta del milenio. Y es por algo. Pero está la nota mejorada, Renato. Estamos mejorando, pero yo digo, no acabamos de mejorar lo que requerimos. Pero Renato, mire, aquí uno se puede poner a hablar de todo lo que no hizo los gobiernos anteriores, pero eso no agrega valor. Tampoco nadie creo que aquí ha venido a decir que en un día vamos a arreglar todos los problemas. Todos los días nos enfrentamos a un montón de problemas y somos servidores públicos para arreglarlo. Yo acepto que usted diga, no, ustedes más bien están peor que antes. Fueron para atrás, renuncien. Pero no, ahí está la mejora. Y no estoy diciendo eso, presidente. Pero es que sería correcto. Yo soy de los hondureños que reconoce avances en el gobierno del presidente Hernández. Y mire que le voy a caer mal a la mitad de Honduras. Pero lo que les dije al principio, cuando mi cerebro y mi corazón piensan en algo, lo digo indistintamente de las consecuencias. Y está bien, creo que gerencialmente ha sido un buen presidente. Y aquí, saquemos ese asunto de la reelección y de las elecciones el 26 de noviembre. Saquemos eso aparte, porque ya conocen mi opinión. Gerencialmente ha sido un buen presidente. Ahora, no podemos negar también que el Estado de Derecho no está funcionando en muchos poderes del Estado. Y por eso ayer dijimos al presidente, deje que los poderes del Estado actúen con libertad, porque hay que reconocerlo. Yo creo que el hombre, en función de sus objetivos de reelección, mantuvo mucho control sobre los poderes del Estado. Esto no puede ser más porque afecta a la imagen de Honduras y el desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Soy tan claro en reconocer la gerencia del presidente Hernández como tan claro en el nivel de control que tiene sobre los otros poderes del Estado, que me parece que no es correcto para Honduras, en los objetivos que tienen ustedes de mejorar la economía, de atraer la inversión y de generar empleo. Me atrasé un poquito con la pausa. Renato, yo no sé de política y no quiero ser imprudente. Y es un arte, no digo que es malo, es un arte y hay que saberlo entender bien. Pero entonces al final, si la mayoría de la gente que votó por el presidente, ¿está malo entonces? ¿Qué hacemos con todo ese montón de gente que votó a favor de él? ¿Está malo? Porque yo creo que no debería de haber dado la reelección, a pesar de que la mayoría de la gente dijo, así es. Sí, más de 1.400.000 Entonces, votos. ¿quién tiene la razón? ¿Yo porque no estoy de acuerdo o toda la mayoría que votó? Yo estoy sobre... Es como el fútbol, que cuando juega la selección bien es brillante y cuando es que lo que digo yo, a mí no me gusta la reelección, pero la mayoría de la gente votó por ella. ¿Por qué mi opinión vale más que la de todos? ¿Por qué la opinión de 4 o 5 técnicos que se reúnen en una mesa vale más?
Pero mire que yo no traje ese tema aquí al debate. Yo dije, fuera de ese asunto. No, pero usted lo toma porque dice que por el tema de la reelección, usted cuestiona a los demás poderes. No se me entendió. Dije yo, fuera de ese asunto de la reelección y de los resultados de noviembre, fuera de eso, no estoy discutiendo eso, dije. ¿Pero por qué reconozco la gerencia del presidente Hernández. Sí, pero usted critica la libertad, dice, de los otros poderes en el tema de la reelección, dice usted. No. Dije yo, el presidente debe dejar, es mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero creo que debe dejar que funcione la independencia de poderes. Pero ya dijo usted. Pero no estoy hablando de la elección. No, pero ya señaló usted que él interviene en la libertad de los poderes. Esa es una opinión mía, pero no estoy hablando de elección ni de reelección. No, esa es una opinión mía. Pero es que yo estoy viendo que internacional y nacionalmente sobre ese tema hay mucho comentario y mucho debate. Claro, es una opinión muy particular, puedo estar equivocado. El asunto es que mi opinión la digo como ustedes dicen su opinión aquí, pero déjenme ir a la pausa comercial. Pero mira ahí solo eso, mira la conformación del Congreso. A mí me encanta cuando miro el listado, por ejemplo, de las personas que quedaron por libre. Decía, hay gente fabulosa que logró, o sea, y eso se da en un sistema democrático, pues. Entonces, yo creo que hay que ver cómo va a operar esto. Tenemos un Congreso nuevo muy interesante, creo que hay gente muy valiosa de todos los partidos. Yo me puse a ver la lista y dije, wow, esto en un sistema democrático no hubiera sido posible. Entonces ahora vamos a ver cómo opera. Usted vio allí, sacan una regulación, nosotros procedemos a congelar unos recursos mientras no nos ponemos de acuerdo. O sea, que hay un funcionamiento que fuera de un sistema democrático no se pudiera dar. Y nos han dado una buena señal. Nos han dado una buena señal con la iniciativa para reformar la ley de secretos oficiales. Faltan algunas cosas que todavía pueden caer en el tapete del debate, pero nos comienzan a dar una buena señal de lo que idealizamos todos los hondureños y la comunidad internacional con esa iniciativa de reformas a la ley de secretos. Si por ese camino se enrumban en los próximos 4 años, yo veo los próximos 4 años con optimismo. Se los digo con toda franqueza. Claro. Voy a la pausa, retornamos. Seguimos con el programa, seguimos leyéndole sus mensajes. Vamos a ver lo que escribe usted, lo que está escribiendo desde temprano en el Facebook. Y comenzamos este segmento con María Maldonado. Dice, Honduras es un país con un gran talento y mano de obra muy calificada, que es un atractivo para cualquier empresa, y me gusta que el gobierno esté desde ahora siendo una prioridad, disminuyendo la tasa de desempleo y aumentando la productividad. Ana María Grajales, en cuanto a las leyes fiscales, las empresas de un mismo rubro no están en las mismas condiciones. Por ejemplo, a unas las obligan a pagar el impuesto sobre venta y a otras no. Todas las empresas, grupos organizados y personas debemos de estar todos en la misma situación, todos en la cama o todos en el suelo. Juan Ramón Hernández, apoyando el Plan 2020, podemos mejorar la vida de muchos, mejoramos la vida de muchos, de nuestros compatriotas. Juan Reyes Castro, solo hay una forma que la economía puede crecer y que los políticos dejen de robarse el dinero del pueblo, de lo contrario iremos de mal en peor. Rodfero, una de las prioridades del gobierno ha sido la creación de plazas de trabajo y la generación de programas. Y dice Anabeth, este gobierno quiere reivindicarse con el pueblo, baje los impuestos y baje el sueldo a todo su gabinete de diputados y el país saldrá a flote fácil. Así opina la gente en redes sociales. Nos vamos a la pausa, después venimos con las conclusiones del Frente a Frente de hoy. Bueno, Rubén Darío, 2 minutos por alusión, ¿verdad? Por alusión, porque ayer usted tuvo las 2 horas. Y bueno, vamos con usted. Muchísimas Rubén gracias, Darío Sorto. Saludos a todos los panelistas y así rápidamente y de manera muy puntual voy a tratar de atacar a las ideas y no las personas y los datos erróneos que cada uno ha proporcionado. El tema es Estado de Derecho. Con Wilfredo nos unen lazos de amistad, nos conocemos desde niños. Aquí el común denominador, Wilfredo, es la preocupación por construir patria. Los 4 panelistas y un servidor y usted, todos somos hondureños y todos tenemos la misma preocupación, que es crear las condiciones para generar empleo y por construir la democracia. Ministra Tábora,
hace referencia a los indicadores de gobernanza del Banco Mundial y de la Cuenta del Milenio. Le hago las correcciones debidas. Aparecemos reprobados en 11 de 18 indicadores durante los últimos 3 años, 2016, 2017, 2018. No es correcto que en la efectividad del gobierno hemos mejorado. Pero mejoramos estamos en el percentil 19, 7 y 13%. 13% es reprobado en el 2018. En el Estado de Derecho, 26, 19 y 10, percentil 10, eso es reprobado. En el control de la corrupción, que ese debe de ser uno de nuestros objetivos como sociedad toda, 26, 30 y 37%. Lo mismo en la libertad de la información, en la política fiscal, en la calidad regulatoria, en los derechos de acceso a la tierra, en el inicio de un negocio, en la tasa de inmunización a los niños, en la tasa de finalización de niñas en edad primaria y en la salud de la niñez. En el último año que no habíamos salido reprobados, ya salimos reprobados con un 37%. Entonces no es correcto, ministra. Por otro lado, con la información que dio el ministro Madero, qué bueno que viene una textilera, pero hay que entender la cadena de valor para saber cuál es el componente que genera empleo. Las textileras generan poco empleo, la que genera mucho empleo es la maquila, la confección de ropa, y en eso estamos en desventaja. Hay 1.5 millones de hondureños en subempleo. Son personas que trabajan las 8 horas diarias, pero que no ganan ni el salario mínimo. Ministro, eso es algo grave. Con Peter trabajamos juntos, nos conocemos perfectamente. Solamente para tu información, yo hice nacer la industria del BPO y call center. La conozco a la perfección. La primera vez que alguien trajo un BPO o un call center a Honduras fue un servidor. Y fue precisamente en un frente a frente que nos abrió la puerta hace 10 años. Esa industria tiene 10 años. Solamente también para tu información. Debido a la pobre estabilidad política, y ese es el resultado de no vivir en Estado de Derecho. Y ese es el requerimiento número 1, según Marlon Tábora, el embajador nuestro en Washington, acaba de publicar en un tweet de un informe del Banco Mundial que lo que buscan los inversionistas, lo número 1 que buscan los inversionistas es estabilidad política. Y eso es preocupación de ustedes 4 que forman parte del gobierno, del presidente de la República, del Congreso, de Renato y de un servidor, de todos en Honduras, de los 8,5 millones de hondureños. Solamente para la información, descartó un crecimiento, un call center descartó un crecimiento de alrededor de 2,000 puestos de trabajo, 1,000 en Tegucigalpa y 1,000 en San Pedro Sula, y estoy seguro que tú lo sabes, precisamente por la inestabilidad política. A mí me pareció inverosímil que en la semana que tuvimos la crisis hayan organizado un evento de BPO y call centers en San Pedro Sula cuando los inversionistas, los empresarios, los ejecutivos de esa industria veían la situación que estábamos viviendo y los comentarios de ellos fueron públicos a nivel mundial. Entonces, en una cosa sí tenés razón, Peter, nos ven todos estos inversionistas, nos ven, no hay nada oculto hoy en día entre el cielo y la tierra, porque estamos perfectamente comunicados. Bueno. Entonces, Renato, agradezco. Muchas gracias, Rubén Darío Sorto. Por el derecho de muchas gracias. Bueno, Rocío, Rocío. Está bien. No, yo creo que acá empezamos el programa con el tema de las miradas, ¿verdad? De mirarse a los ojos, pero también de mirar las cosas. Si yo me concentro en el lado negativo del país, voy a generar un espíritu y una iniciativa y una energía que inmoviliza. Pero hay que ser tolerante también a eso. Hay que mirar, sí. Yo le digo, mire, con los indicadores que hablaba, ¿verdad? Yo no estoy ocultando, en los rojos tenemos dificultades, así lo mencioné, no dije que he mejorado, y en 11 los verdes mejoramos y en 9 de los rojos tenemos dificultades. Yo no estoy negando las dificultades, los niveles de pobreza. Aquí nadie está ocultando nada ni nadie está maquillando nada. Y yo creo pero es importante pues sentarnos a dialogar sobre los indicadores
Pero yo lo que quería destacar es que en ese tema de la construcción del Estado de Derecho, que definitivamente es un marco fundamental, el presidente en su discurso de toma de posesión convocó a un nuevo trato, a un nuevo pacto para justamente fortalecer eso. Y en ese nuevo pacto vamos a hacer algunos programas específicos iniciales de generación de empleo, pero esos son temporales, mientras vamos trabajando en las reformas estructurales, en el fortalecimiento de las instituciones, en echar a andar los modelos de inversión del 2020. Que si ahora, durante la crisis es un evento, bueno, yo creo que acá el espíritu del equipo de gobierno es construir, edificar, avanzar, y en medio de la, como decía el ministro Madero, si algo caracteriza al pueblo hondureño es la capacidad de levantarse, y no obviamos que cada día hay gente que no tiene un plato de comida todavía y que no tiene empleo. Ahora, mire, pero en eso es justamente el plan que estamos trabajando. Solo quiero aquí, aprovechando la intervención de Rubén y con el cuidado de no dañar la amistad, Rubén. Escuchemos tu vocabulario. Yo estoy preocupado por hacer patria. Disculpame, pero de esa forma no se hace patria. No. Y siempre lo he dicho, y lo aprendí de un ex jefe. Uno no se debe de preocupar de las cosas, se debe de ocupar de ellas. Y cada quien desde su posición. Los que hoy tenemos la oportunidad de estar con el gobierno, empresa privada o sociedad civil. Oiga cuando dice la gran noticia que Fleming da sobre la apertura de una nueva textilera. ¿Qué dice Rubén? Pero. Sí, pero. ¿Cómo es? ¿Ok? Sí, pero. Ese pero define la actitud frente a esta situación. Y mire, ayer en su programa da una gráfica, Rubén, sobre inversión extranjera directa en Centroamérica. El 2016. Ojalá hubiera puesto la inversión pública, pero no la puso, solo puso la extranjera. Pero mire qué interesante cómo uno puede manipular la información, porque hace unas barras y se mira Panamá allá arriba y se mira Honduras allá abajo con los demás. Sentido común. Si yo voy a hablar de montos o valores absolutos, y está Honduras acá y Panamá acá, Panamá es 4.19 veces la economía de Honduras. Quiere decir que si yo invierto 100, yo esperaría que Panamá invierta 400 y tenga relación al tamaño de la economía. Guatemala es 3.6 veces más grande. Entonces, ojo cómo se presentan los datos. Por eso, mire qué interesante. ¿Por qué no presentan los ingresos tributarios en monto? Porque Guatemala sale más alto. Pues claro, la economía es más grande, pues. Pero ahí sí me conviene presentarlo. Ingresos tributarios sobre PIB, porque Honduras se ve grande. ¿Por qué no presento la inversión sobre el PIB? Porque todavía Honduras es el segundo país con mayor inversión pública en Centroamérica. Voy a quitar a Panamá. Al segundo trimestre del año anterior, y aquí está la otra, ¿va? Esta gráfica presenta datos del 2011 al 16, porque no presentó el 2017. Donde Honduras es el segundo país en Centroamérica con más inversión. Al segundo trimestre, solo abajo de Costa Rica. Al tercer trimestre le pasamos a Costa Rica y solo debajo de Nicaragua. Pero de 5 somos el segundo. Entonces, no vale presentar esa información así y no estar acá para decir en el momento lo que estoy diciendo. Renato, yo creo que hay hay un aprendizaje, un aprendizaje. Miren, yo en privado, y ya le paso, don Peter, yo en privado les decía a ellos, ábranse en la comunicación, a debatir. Claro. Ábranse, porque en los 4 años pasados no había esa estrategia de debatir con la oposición en público. Entonces, yo les sugería que hubo gobiernos en el pasado que en esa estrategia andaban bien. Y yo digo, no hay mejor manera que la oposición y el gobierno demuestren ante el pueblo quién tiene la verdad en las cosas, importándoles lo que piensa la opinión pública
que debatiendo entre ellos. Yo le decía al ministro o al presidente del Banco Central, si ustedes tienen la razón, y lo demuestran y lo argumentan, dejan callada a la oposición. Si la oposición tiene la razón y lo demuestran, seguro que dejan callado el sector oficial. Pero de eso se trata el debate cuando importa la opinión pública. Y yo sugeriría con mucho respeto que les importe la opinión pública. Claro. Y no hay nada mejor que convencer a la opinión pública en debates y sustentando lo que se dice. Señor básicamente, mire, yo creo, Renato, y creo que en este sentido coincido con Wilfredo, pero yo quiero ir un poquito más allá. Y cuando hablamos un poquito más allá, es que yo creo que decir por qué esto, por qué lo otro, porque no se presentan soluciones. El tema no es ver el pasado o ver la leche derramada, porque ya está. Es cuáles son las propuestas de mejora y en qué puede aportar a esa mejora. Y es bien sencillo. Me hablaba y decía que cómo era inverosímil haber traído a 8 inversionistas de BPOs a San Pedro Sula. Créame, no es fácil traer 8 inversionistas a un país y venir y que de esos 8, 4 tengan confirmados que van a abrir operaciones en Honduras. Esa es una información que no tiene. Que adicionalmente estamos construyendo 2 nuevos edificios para call centers, 2 en Tegucigalpa y 1 en San Pedro Sula. Ahí va a empezar uno dentro de poquito. Exactamente. Es más, creo que el otro dentro de 2 semanas ya empieza la demolición para construir. ¿Y cuántos empleos va a generar? Entonces, Renato, es importante que dejemos a estas personas que no aportan, sino que únicamente destruyen, como decía Wilfredo. Exactamente, se presentan estadísticas. Las estadísticas son históricas para tomar decisiones futuras. Pero lo importante es hacer el cambio, que el cambio se genere. Sabemos que tenemos que transformar muchas cosas, pero como me decían el otro día, es que Honduras la tiene difícil, cuesta arriba. ¿Y cuándo lo hemos tenido fácil? Siempre hemos ido cuesta arriba y hemos logrado los objetivos que hemos querido. Lo importante ahora es que tenemos un plan de país para dónde ir, tenemos a un líder que nos está guiando y nos está diciendo y nos está midiendo por resultados, que es el presidente de la República. Y está invitando a todos a que nos subamos a este barco, pero a este barco que va para un lado, y es el crecimiento económico, la generación de empleo. Y lo más importante es que también la empresa privada está empezando a creer en eso y está invirtiendo. Bien lo decía Wilfredo, ¿cuánto es la inversión que se ha generado por parte del sector privado? Si yo lo veo comparativo a otros países, no es la misma proporción. En Honduras, el 80% de esa inversión es hondureña y va a seguir creciendo, se lo puedo decir. Ayer Argos anunció la inversión de 500 millones en una nueva planta para un 30% más de capacidad. ¿Por qué? Porque vienen en Choloma, porque viene más de la cementera. Gildan está aumentando 2.300 millones de dólares en una expansión, y así le puedo dar muchos ejemplos. Es más, nosotros ayer y el día de hoy me voy a reunir con el consorcio suizo-mexicano que va a colocar una planta de agroindustrial que ya hoy ya está conformando como holding. Ya me muestran las escrituras. Son 110 millones de dólares. Entonces, yo creo que este es el momento de pensar que si vamos mal, pues tenemos que mejorar. Pero si pensamos que estamos mal y seguimos sobre lo malo, no vamos a poder crecer como país. Mi mensaje, definitivamente, Renato, y yo soy un hondureño que creo en mi país, que estoy en esta posición, que es una asociación público-privada, que tiene que generar la inversión en este país, acuerpado de todos, porque obviamente tenemos muchos retos, pero lo más importante es que tenemos un activo que es fundamental, y es que los hondureños queremos empleo, los hondureños queremos invertir, y los hondureños estamos ávidos de trabajar, pero trabajar con calidad. Y no estar diciendo las cosas malas, porque yo no oí en todo el argumento ayer de la persona, porque yo creo que esto no lo podemos personalizar, creo que tenemos que verlo más en función de los que queremos hacer más y los que siguen viviendo en el pasado. También, mire, un consejo humilde y respetuoso. Un consejo humilde y respetuoso. Eso es. Hasta en eso hay mediciones. Libertad de expresión, claro, respeto y tolerancia a los que disienten. Y si no se está de acuerdo con lo que opinan algunos, se demuestra que el equivocado es quien está opinando. Es con hechos y no con palabras. Hasta en eso nos miden. Es con hechos. La tolerancia que el gobierno tiene a los disensos de la oposición. Y ahí yo quiero aprovechar contestar. Pero después de la pausa, Rocío, porque tengo una pausa pendiente, es la última. Está bien. Después de la pausa comercial. Esta mañana de viernes, monitoreando tránsito lento en las cercanías de Búfalo Cortés. Hay un embotellamiento allí desde hace ya varios minutos que estamos monitoreando con la plataforma satelital Waze. Nos acercamos 4 kilómetros por hora. Eso es un tránsito casi detenido. Y esto tiene que ver también con
justamente esto que tenemos aquí, un accidente vial a la altura del puente de Chamelecón. Otros puntos también con muchas alertas de tránsito de moderado a ligero en varias calles y avenidas de San Pedro Sula, Avenida Circunvalación. Un accidente vial a la altura de la colonia López Arellano, transitando por la CA 13. Aquí en Tegucigalpa tenemos flujos importantes de tránsito lento en el Boulevard Suyapa, a la altura de Torres Metrópolis, Boulevard Juan Pablo II. Y también tenemos otros flujos importantes aquí en las cercanías de Camosa. Ahí vemos totalmente en rojo. Y finalmente el Boulevard Juan Pablo, también Hotel Marriott, y ya está descendiendo por las comidas rápidas. El tránsito aquí es altamente denso. Así que tome sus precauciones para que ahorre tiempo y combustible, para que cuidemos el medio ambiente. Seguimos con nuestro frente a frente y las valoraciones finales cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos. Bueno, está en la línea telefónica don Marco Bográn, de la cuenta del Milenio Honduras. Don Marco, así brevemente, porque ya estamos a punto de concluir el programa. Buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a los destacados miembros del gobierno. Quiero solo hacer un par de comentarios. Primero que todo, Renato, como usted hablaba, el debate público es muy importante y me alegra muchísimo que la hoja de indicadores de la cuenta de Milenio se esté utilizando para generar este debate público. Creo que es una hoja de evaluación importante, con indicadores muy objetivos, que deben servirnos para ir evaluando el avance y el progreso que un gobierno puede hacer en distintas materias. Y segundo, quería aclarar el tema del indicador de control de corrupción. El indicador de control de corrupción se mide desde 1996, Renato, y lo hace el Banco Mundial. Desde el año 96 a hoy, Honduras ha alcanzado la nota más positiva en toda su historia. Incluso, Renato, esto es muy importante y ese comunicado de prensa que ustedes tienen ahora en pantalla lo menciona. Incluso no obtuvimos una nota tan alta el año pasado como la que obtuvimos en el año 2005 cuando logramos el primer compacto y obtuvimos esa donación de 215 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy importante que toda la ciudadanía lo comprenda y los medios también. Honduras pasó en el año 2013 de la categoría de países de ingresos bajos a países de ingresos bajos medios, porque subimos en ingresos per cápita más arriba de $2,000 por persona. Y eso implica entonces que ahora estamos compitiendo con una categoría nueva de países que han avanzado más justamente en medidas para combatir la corrupción. Por lo tanto, nuestra posición relativa es muy diferente de la que teníamos en los años anteriores. Pero en términos absolutos, la mejora en el indicador de control de corrupción ha sido de 23 puntos solamente en esta administración. Desde el año 2014 a hoy hemos subido 23 puntos en ese indicador. Claro, falta mucho por hacer, eso es innegable. Hay mucho trabajo que todavía podemos hacer en transparencia y en combate a la corrupción. Pero la mejora es innegable y está ahí. Y usted lo mencionaba, el debate público objetivo es importante. Entonces, basémonos en la información real, basémonos en los datos que están disponibles para toda la ciudadanía y mantengamos ese debate objetivo. Me parece que escuché algunos comentarios que fueron tremendamente subjetivos y eso creo que no ayuda en nada a esta discusión, que es muy importante que la mantengamos latente siempre dentro de la ciudadanía, dentro del gobierno y la sociedad civil. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Marco Bográn, director de la cuenta del Milenio. Fíjense que como ya son las 9 y ya terminó el programa, que uno de ustedes se encargue de resumir la parte o el comentario final. Yo no sé si lo hace Rocío. Ya. Es que Rocío está con cargos de conciencia, porque hasta hace un mes usted fue su jefe. Sí. Entonces, se queda con eso de que fue su jefe. No es la ministra de Finanzas. Sí. Ahora es la ministra de Finanzas. No, muy bien y muchísimas gracias. No, yo primero quería reaccionar a algunos comentarios, sobre todo de las mujeres, sobre el tema del crédito.
Ahí vamos a rápidamente, hemos hablado con doña Mayra Falk, que es la nueva directora de Banprovi. Tenemos ideas y vamos a reunirnos con diferentes, hemos estado en diálogo con productoras de Marañón, de sal, de diferentes, y pues a las colegas que han empujado ese tema también le vamos a llamar para dialogar. Pero yo quisiera cerrar porque son hechos, ¿verdad? Los números, claro, a la gente le suenan indicadores, pero el tema son hechos que vamos a empezar a socializar más. Y quiero cerrar con la invitación a la esperanza, con la invitación al diálogo, con la invitación a mirarnos a los ojos y teniendo como centro Honduras, y cuando digo Honduras, a las personas, ¿verdad? Y invitarles ya esto en calidad de ministra de Finanzas, invitarles pues a esquemas de veeduría social sobre los fondos públicos, que los fondos públicos son de los contribuyentes, son fondos sagrados. Pero cierro con una invitación a la esperanza. Gracias, ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Comentario final. Gracias, hemos podido confirmar acá que el presidente Hernández tiene como prioridad en su gobierno el generar las condiciones para que haya más empleo. Proyecto Vivienda viene con todo, confiamos mucho en esa solución habitacional y la inclusión financiera que va a tener la clase media. Muchas gracias al ministro del Trabajo. Renato. Gracias al director del programa 2020. Gracias, Renato. Que nos mantengamos en comunicación y en debate permanente. Muchas gracias también a la Secretaría de Finanzas, a todos. Muchas gracias, buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí a través de la pantalla líder. Gracias.